Vamos a continuar con consultas anidadas, sin embargo, esta vez la consulta la vamos a colocar en el from, entonces va a funcionar como una tabla. Ok, ha pasado algún tiempo desde que estaba haciendo eso, entonces la base de datos cambió. Yo estuve haciendo otro trabajo, entonces vamos a volver a la base de datos Bike Store. Entonces, bueno, aquí el servidor me está pidiendo conectarme nuevamente y ya me aparece en la esquina superior izquierda la base de datos correcta. Muy bien, entonces vamos a ver qué nos pide el ejercicio. Dice ejecute una consulta con un case when para categorizar los productos de acuerdo al tipo de gama. Esto ya lo habíamos hecho anteriormente. Em, Eso lo habíamos hecho acá. Ok, entonces esta consulta me va a servir porque ahora yo vengo, hago un select from y em, sí, aquí en el from, entonces esta vez en el from, en lugar de darle una tabla, le voy a dar todo este bloque de código. Voy a quitarle el punto y coma, que vamos a intentar esto para que quede un poco eh, mejor, para que se visualice mejor. Vamos a ver por qué me está mostrando esto en rojo. Puede ser que el IntelliSense esté desactualizado. Ok, listo. Ok, a esta subconsulta, que en realidad se va a convertir en mi nueva tabla, le tenemos que dar un alias. Solamente se le coloca la letra T o cualquier otro alias que se le quiera dar. Y ahora sí, en el select lo que nos están pidiendo es que categoricemos, ok, de acuerdo, que contemos la cantidad de productos de acuerdo a la gama. Entonces yo voy a usar esta columna gama de la tabla T y voy a usar un count de cualquier columna. Vamos a volver a esta consulta para ver qué nos mostraba. Que nos mostraba todo eso, entonces yo puedo usar, sí puedo usar el product ID como un contador. T.product ID. Ok. Ahora sí, ejecuto toda la tabla y ok, ok. Ok, aquí nos está dando un error porque en realidad no hemos hecho un agrupamiento. Recordemos que si vamos a usar count con haciendo eh, un conteo por categoría, tenemos que usar group by. En este caso vamos a usar t.gamma, que es nuestra columna de categorías, y lo ejecutamos nuevamente. Ahora sí, entonces me indica la cantidad de productos por categoría. Incluso acá podemos darle un alias como y listo. Ya tenemos nuestro conteo por categoría. Muy bien. Vamos a continuar. Esta vez vamos a trabajar con lo que son joins. Muy bien, entonces el joins en SQL lo que nos permite es unir dos o más tablas. Cada tabla usualmente tiene lo que se conoce como un primary key,
que es un identificador único de cada registro. Por ejemplo, yo puedo tener una tabla empleados con identificadores 1, 2, 3, 4, 5, 6. Esos identificadores son únicos para cada registro. Por otro lado, puedo tener una tabla regiones con los registros, con el registro ID o region ID, y cada reg ID corresponde a un identificador único de cada registro de esta tabla. Entonces, ¿qué sucede? Que yo puedo hacer yo puedo hacer una sola tabla, o puedo hacer una consulta que me muestre en una sola tabla el nombre de cada empleado junto con el nombre de la región. Observen que en esta tabla de empleados no tengo el nombre de la región. Tengo el ID, pero no tengo el nombre. Entonces, en este caso puedo hacer un join para traer información de las dos tablas a una sola tabla. ¿Ok? Y recordemos que eso no altera las tablas como tales, sino que lo único que hace es eh, crear una tabla o una visualización, una consulta donde puedo ver información de las dos. ¿Por qué? ¿Por qué se hace de esta manera? Bueno, hay algo que se llaman reglas de normalización. Las reglas de normalización, cuando se construye una base de datos y sus entidades y atributos y registros, lo que hace es separar cada tabla en información única, lo más individual, o que cada entidad tenga información acerca de un solo tema, por así decirlo. ¿De acuerdo? Para que no haya duplicidad de información, para que a la hora de realizar alguna actualización sea más fácil, pero para visualizar los datos podemos usar fácilmente un join. Eso, ok, esa parte teórica o esa parte de construir tablas y de las reglas de normalización lo vemos más adelante. Por el momento vamos a trabajar con los joins, y hay varios tipos de joins. En este caso estamos viendo lo que sería un left join, y eso lo que me permite es traer todos los datos de la tabla de la izquierda y completar con datos de la tabla de la derecha. Observen que si una persona, por ejemplo, no tiene un región ID, como en este caso el registro número 2, entonces lo que me va a mostrar es null para la región. El registro sigue existiendo, pero la región aparece como null. Entonces, el left join me trae todo lo de la izquierda y aquellos que coincidan de la tabla de la derecha. El right join funciona al revés. Me trae todos los elementos de la tabla de la derecha y aquellos que coinciden de la tabla de la izquierda. Si en la tabla de la derecha hay elementos que no se asocian con ningún elemento de la tabla de la izquierda, entonces aparecen como null. Por ejemplo, en este caso, lo que sería la región 3, zona norte, no tiene ningún empleado, o no hay ningún empleado que esté en esa zona. Entonces aparece, aparece la región. Ya en la consulta, esto sería la consulta, ¿verdad? Aparece esa región, lo mismo con Pacífico, pero no hay empleados. A diferencia de la consulta anterior, donde no aparecían, por ejemplo, la zona norte y Pacífico, no aparecían porque estábamos trayendo únicamente los elementos de la tabla de la izquierda y aquellos que coincidían con la de la derecha, pero en este caso estamos trayendo todos los de la derecha. Ok, inner join es lo que en matemática discreta funcionaría como una intersección.
únicamente aquellos elementos que coinciden en ambas tablas. Por ejemplo, en este caso no me aparece el registro número 2, Pedro Juárez, porque Pedro Juárez no tiene región y tampoco me aparecen registros de zona norte y de Pacífico porque no hay empleados en esas zonas. Em, el outer join lo que va a hacer es traer todo lo de la tabla de la izquierda y todo lo de la tabla de la derecha. Es como una unión. Muy bien, entonces vamos a devolvernos acá. Ok, nos piden elaborar una consulta que contenga todas las órdenes. Eso significa que necesitamos la tabla órdenes, el nombre del cliente, el estado de la orden, fecha de entrega, nombre de la tienda y nombre del vendedor. Aquí hay varios elementos. Todo esto pertenece, vamos a ver, a una tabla. Creo que ese color no me funcionó. Eso pertenece a una tabla. El nombre de la tienda pertenece a otra tabla. Y el nombre del vendedor pertenece a otra tabla. Y el nombre del cliente pertenece a otra tabla. Todo esto pertenece a la tabla de em, a la tabla de órdenes. Ok. Entonces, la estructura, la estructura de eh, un select con joins es muy similar a lo que hemos estado haciendo. Necesitamos el select, donde le vamos a indicar las columnas. Necesitamos el from, donde le vamos a decir las tablas de las cuales traer información. Y aquí es donde vamos a usar el join. Entonces, la estructura siempre va a ser de dos en dos y vamos a tener de la tabla de la izquierda join con la tabla de la derecha y usamos la palabra on para indicarle de acuerdo a cuál columna se van a unir, o sea que cuál columna tienen en común. Y luego tenemos la condición where, que es igual a como lo hemos estado haciendo.